Hoy veremos la colección de herramientas de la vista gráfica que se agrupan en este icono llamado elipse. Cuando lo presionamos, se despliegan estas herramientas. Es para el trazado de una elipse, de una hipérbola, de una parábola y de una cónica que pasa por 5 puntos. En el primer ejemplo vamos a trazar una elipse, de la cual conocemos sus dos focos, el foco 1 y el foco 2, y además también conocemos un punto por el que pasa la elipse, el punto que hemos denominado punto 1. Esta información se la tenemos que dar a conocer a GeoGebra, por lo que escribimos el primer foco. Enseguida las coordenadas del segundo foco y las coordenadas del punto por el que pasa la elipse. Pretendemos que esta información corresponda a una elipse, por eso seleccionamos la herramienta elipse y a continuación elegimos los datos de los que disponemos en este orden. Primero los dos focos y después el punto por el que pasa la elipse. Aquí tienes la gráfica de la elipse y a continuación mostremos la ecuación que le corresponde haciendo lo siguiente. Seleccionamos la elipse, botón derecho, para en el menú escogemos propiedades, dentro de propiedades elegimos etiqueta visible y valor. Y en efecto, aquí se nos muestra la ecuación de la elipse. Ahora veamos cómo sería el trazado de una hipérbola. Para trazar una hipérbola se requiere una información similar, conocer sus dos focos y un punto que pertenezca a la hipérbola. Por eso voy a utilizar los mismos datos que utilicé para la elipse, las coordenadas de los dos focos y el punto 1 de coordenadas 3,0. Ahora pretendemos que por estos 3 puntos pase una hipérbola, por eso seleccionamos la herramienta hipérbola y elegimos los datos en el siguiente orden. Primero los focos y después el punto que pertenece a la hipérbola. Y esta es la hipérbola que ha resultado. Para conocer su ecuación, la seleccionamos, con el botón derecho desplegamos el menú, del cual seleccionamos propiedades. Del nuevo menú seleccionamos etiqueta visible y escogemos valor. Aquí abajo se alcanza a mostrar la ecuación, pero no se aprecia muy bien, por eso vamos a desplazar la gráfica y también vamos a desplazar esa ecuación hasta donde logremos apreciarla de mejor manera. Y aquí la tienes. Continuamos con el siguiente lugar geométrico, la parábola. Pero antes de continuar, vamos a limpiar la vista gráfica. Seleccionamos la hipérbola y la borramos. Seleccionamos uno de los datos, borramos. Siguiente dato, hacemos lo mismo. Y por último, los dos focos y el punto 1. Porque la información que se requiere son las coordenadas del foco y la ecuación de la directriz. Proporcionemos entonces esos datos. Aquí las coordenadas del foco y enseguida la ecuación de la directriz. Seleccionemos para que se nos muestre en la vista gráfica. Como la información ya está completa, elegimos la herramienta parábola y seleccionamos los datos en este orden. Primero el foco y después la directriz. Y esta es la parábola que resulta. Mostramos su ecuación. Seleccionamos, botón derecho, escogemos propiedades y después elegimos etiqueta visible y valor. Y aquí se nos muestra la ecuación de la parábola. ¿Qué te parece si determinamos el vértice de la parábola utilizando las herramientas de la vista gráfica? Primero tracemos el eje focal, que por definición pasa por el foco y es perpendicular a la directriz. Por eso vamos a utilizar la herramienta perpendicular. Seleccionamos el foco y seleccionamos la directriz. Este es el eje focal. Vamos a ponerlo en línea de trazos para distinguirlo mejor. Ahora bien, el vértice que queremos determinar resulta de la intersección de ese eje focal con la propia parábola.
Entonces escogemos la herramienta intersección, seleccionamos el eje focal y seleccionamos la parábola. Aquí tenemos el vértice. Pidamos que se nos muestren sus coordenadas. Lo seleccionamos, botón derecho, elegimos propiedades, escogemos etiqueta visible y valor. Y aquí está, el vértice que andábamos buscando tiene coordenadas -4,2. Antes de seguir, limpiemos una vez más nuestra área de trabajo. Ahora veamos cómo trazar una cónica cuando conocemos 5 puntos que le pertenecen. En realidad esta herramienta solo aplica para elipses e hipérbolas. Como ejemplo, digamos que queremos trazar una elipse que pasa por estos 5 puntos. Para hacer más ágil el suministro de datos, vamos a auxiliarnos de la vista hoja de cálculo. Sobre la hoja de cálculo, escribamos las coordenadas de los 5 puntos. Primer punto, coordenadas 1,1. Segundo punto, coordenadas 1, -3. Y así los demás puntos. Ya que los hemos escrito todos, los seleccionamos y de este icono escogemos la herramienta lista de puntos. Nos pide que le proporcionemos un nombre. Le vamos a dejar ese nombre que nos da, L1. Y además, notemos que nuestros puntos tienen el orden que se nos muestra aquí. Primero coordenada X y luego coordenada Y. Como todo está bien, le damos crear. Observa cómo en la vista gráfica ya se nos muestran los puntos. Siendo así, seleccionamos la herramienta cónica por 5 puntos. Después elegimos todos los 5 puntos, uno por uno. GeoGebra se encargará de determinar si esos 5 puntos corresponden a una elipse o a una hipérbola. Procedemos seleccionando el primer punto, el segundo, tercero, cuarto y último punto. Ahí tiene, la cónica que pasa por esos 5 puntos es una elipse. Y como siempre, hagamos que se muestre su ecuación. La seleccionamos, botón derecho, elegimos propiedades, después seleccionamos etiqueta visible y elegimos valor. Y esta es la ecuación de la elipse que hemos dibujado. Te he mencionado que esta herramienta solo sirve para el trazado de elipses e hipérbolas, porque para trazar una circunferencia y una parábola solo se requieren 3 puntos. De hecho, para la circunferencia ya vimos cómo proceder. Escogemos la herramienta que se denomina circunferencia por 3 puntos. Bueno, eso se explicó en una sesión anterior. Pero para la parábola no lo hemos explicado, porque no existe una herramienta gráfica para ello. Pero aún podemos hacerlo si recurrimos a un comando de la vista CAD. Supongamos que nos interesa conocer la parábola que pasa por estos 3 puntos. Vamos a darle GeoGebra esa información. Estas son las coordenadas del punto 1. Las del punto 2 y las del punto 3. En la vista gráfica ya podemos apreciar esos 3 puntos. Lo que haremos es pedirle a GeoGebra que trace el polinomio que pasa por esos 3 puntos. Por eso vamos a necesitar la instrucción ajuste polinómico. Elegimos esta, ajuste polinómico, lista de puntos, grado del polinomio. Proporcionamos los 3 puntos encerrándolos entre llaves. Y como sabemos que una parábola es un polinomio de grado 2, en grado de polinomio escribimos 2. Procedemos y hemos encontrado la ecuación de la parábola que pasa por esos 3 puntos. Si queremos que se muestre en la vista gráfica, simplemente seleccionamos. Y conseguimos el objetivo, no con herramientas gráficas, pero lo conseguimos.